Noches, muy bien, gracias. Vale. Hola, Tú llegas a nosotros por... no sé si soy solo yo, pero no se te escucha bien. Sí, se escucha mal. Dame un segundo. Sí, se escucha bastante entrecortado. Sí, creo que la perdimos en este momento. Pero Luana, nos contabas, eh, ¿te uniste por qué enlace o cómo llegaste a la charla? Bueno, yo soy compañera de la Universidad de Valentina. Ah, Las dos egresamos juntas. Yo también soy médica general y estoy aquí por invitación de ella. vale, perfecto. Ujú. Eh, Pues no sé quién más se quiera presentar. Creo que Fiorella no la había visto antes. No sé si Fiorella nos quiera contar. ¿Aló? ¿Me oyes? Sí, ya te vimos. Ok, Fiorella es el nombre de mi hija, que es lo que utiliza generalmente esta cuenta. Mi nombre es Alejandra Rivera. Eh, Mi mamá y mis hermanos viven en Pereira. Ellos no tienen acceso a este programa y yo estoy oyendo la charla para pasarles la información a ellos. Vale, ¿cuál es tu nombre, no? Alejandra Rivera. Alejandra Rivera. Ah, vale. Ya te voy a cambiar entonces. Ah, espérame aquí. Te voy a cambiar el nombre del chat para que todos te puedan ver. Vale, Alejandra, bienvenida entonces. De Gracias. todas maneras, vamos a grabar esta charla, la estamos grabando y la vamos a subir a YouTube, al canal de YouTube. Entonces luego podemos compartirte el enlace por si alguien más la quiere ver. Perfecto. Gracias. No sé, yo tengo, bueno, hay una persona que tiene un nombre como de celular, el GSK, pero todavía no se ha unido al audio, entonces no nos está escuchando. No sé, ¿alguien más quiere presentarse que no haya estado antes? Si quieren también pueden escribir por el chat si no quieren hablar. Sí, también, de acuerdo. Gracias, vale. Sí, yo estoy todo el tiempo leyendo el chat por si tienen preguntas, si de pronto no quieren hablar, las podemos leer y pues Valentina nos ayuda con las respuestas. Ok. Bueno, yo Bueno, creo creo que que ya ya estamos. podemos empezar. Vale, listo, vale. Es toda tuya la sala. Me cuentas si ¿Aló? necesitas algo, yo te aviso. Dale, muchas gracias. Bueno, entonces creo que alguien tiene el micrófono activado. Sí, ya los estoy desactivando a todos los que puedan. Dale, bueno. Entonces, para quienes no me conocen, mi nombre es Valentina Bustos Jiménez, yo soy médica general egresada de la Universidad de Caldas. La idea en este espacio es compartir las dudas acerca que tengan de la medicación que usamos pues en los trastornos mentales, tanto dudas como mitos y verdades que se pueden presentar con estos medicamentos. Hago parte del grupo de trabajo de los profesionales de Red Expresarte. Para mí es muy grato compartir con ustedes en esta noche. Me encanta trabajar pues con este grupo porque es muy activo. Entonces vamos a iniciar la charla. Inicialmente voy a hacer una introducción como para que nos contextualicemos de qué es lo que estamos hablando y posteriormente vamos a hacer pues como la ronda de las preguntas y también vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas que generaron por el formulario virtual que se les envió. Entonces, básicamente de lo que vamos a hablar hoy, el nombre es psicofármacos, ¿sí? ¿Qué son los psicofármacos? Son los medicamentos que utilizamos pues en los trastornos mentales. ¿Eso qué quiere decir? Que son medicamentos que actúan principalmente a nivel cerebral y que están enfocados a intervenir en lo que es el comportamiento, en la percepción, en el afecto, en lo que sentimos, en nuestras emociones y de pronto también un poco en el estado de conciencia, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo es que nosotros logramos esto? En la pantalla deben estar viendo dos imágenes. A la izquierda está una representación del cerebro con sus diferentes lóbulos y a la derecha hay un esquema que representa las neuronas y cómo funcionan.
Si ustedes observan, esta es una neurona y aquí abajo están los receptores. Hay unos gráficos que son como unas bolitas azules. Esas bolitas azules lo que quieren representar son neurotransmisores, que son como la parte fundamental biológica de los trastornos mentales, y a esto es a lo que le apuntan los medicamentos. Entonces, un neurotransmisor sale de una neurona y entra a un receptor y genera un mensaje y es lo que vamos a intervenir o lo que nosotros buscamos cuando administramos un medicamento. Hay unos neurotransmisores que son como los principales que se ven involucrados en las emociones y en los trastornos mentales. Acá pueden ver, como en este dibujo, la relación. Por ejemplo, en la esquizofrenia se ha asociado con un aumento del neurotransmisor que se llama la dopamina. En la ansiedad, con una disminución de la dopamina, como en la depresión hay una baja de dopamina y de serotonina, como el amor nos puede generar un aumento en la serotonina, en la dopamina, en la noradrenalina, en la oxitocina, pero también podemos mirar cómo la furia o el temor nos va a elevar la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, esa es como la parte biológica en la que se va a basar el tratamiento y los medicamentos que son indicados para los trastornos mentales. Pero entonces, ¿estos medicamentos será que son nuevos o cuánto tiempo llevan circulando? Básicamente quiero hablarles acá un poquito de la historia, porque a partir de la historia podemos entender un poco como de todo el estigma que hay de los trastornos mentales y de la medicación, ¿sí? La primera imagen que vemos es una mandrágora, ¿sí? A la izquierda es una planta. Antes del siglo XX se utilizaban muchas plantas para el manejo de los trastornos mentales o de los síntomas, y era porque no se conocía cómo era que funcionaba eso, cómo, de qué dependía, no se sabía que el cerebro tenía unos neurotransmisores. Entonces, se creía antes que los trastornos mentales podrían ser brujería, podrían ser castigos, podrían ser posesiones demoníacas, entonces tenían como unas connotaciones negativas y todo era muy mágico porque no conocíamos cómo funcionaba el cerebro, ¿sí? Y aún estamos estudiando cómo funciona el cerebro. Esta mandrágora es llamativa porque si la observan tiene como una forma de cuerpo humano, entonces tenía un contexto mágico en el que no sabíamos qué teníamos, pero lo tratábamos como con magia, ¿cierto? Con las diferentes plantas, también estaba el opio. Pero hay un punto en el que se parte la historia y es en los años 50. Antes de los años 50 no teníamos conocimiento como de una terapia o de medicamentos para tratar los trastornos mentales, ni sabíamos de los neurotransmisores, ¿sí? De lo que yo les acabé de explicar, eso pues antes no se conocía. Entonces, la mayoría de las personas que tenían un trastorno mental eran llevadas a un hospital o alguna institución y quedaban institucionalizadas, no podían llevar su vida común y corriente como de pronto lo podemos hacer ahora, ¿sí? La mayor parte del tiempo era en ese lugar, pero en 1950 se descubrió la clorpromacina, que es un medicamento para la psicosis y que cuando lo encontraron fue pues algo incidental, no se estaba buscando, y vieron cómo ayudaba a las personas, cómo ayudaba con el comportamiento y cómo a las personas que se les daba este medicamento podían estar pues como en la sociedad y desempeñarse de la mejor forma. Entonces esto partió en dos la historia de la psiquiatría. Entonces tenemos que antes de los 50 llamaban locos a aquellas personas que no sabíamos qué tenían, y aún pues todo esto está en estudio, el cerebro todavía está en estudio, es muy complejo de entender los trastornos mentales, pero a partir de 1950 ya tenemos como un cambio en esto, y de ahí hemos venido desarrollando diferentes medicamentos, como algunos de ustedes los pueden conocer, los deben tener pues en la casa, por ejemplo la clozapina, ya luego la quetiapina, luego los antidepresivos. Entonces esto partió en dos la historia, pero miremos que es apenas hace como 70 años que estamos conociendo qué es lo que nos pasa, qué es lo que pasa en nuestro cerebro, ¿sí? Pero entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que el trastorno mental tiene una parte que es biológica, ¿sí? Lo que yo les acabo de explicar, que también tiene un componente genético, de la anatomía, todo eso, pero no lo es todo. Si entonces tenemos en cuenta que la parte del cerebro no es todo,
Entonces quiere decir que los medicamentos no son lo único que debemos utilizar en un trastorno mental, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos una dimensión que es la psicológica, donde está la personalidad, donde está el aprendizaje, donde está el manejo del estrés, está la dimensión social, donde es básicamente los grupos, la familia, las relaciones que tenemos, está la dimensión sociocultural, donde está nuestra raza, nuestro nivel socioeconómico. Y entonces, teniendo en cuenta que somos seres humanos y tenemos diferentes dimensiones a las que debemos apuntar, hay otras alternativas. Cuando yo digo otras alternativas, no quiere decir que esto vaya a reemplazar los medicamentos, sino que son terapias que podemos utilizar en conjunto y que nos van a ayudar muchísimo, pues, como a desempeñarnos eh, en el diario vivir, ¿sí? Están, por ejemplo, la psicoterapia, está la modificación del ambiente, de algunas cosas que nos puedan hacer daño, retirarlas. Está la terapia ocupacional, está la psicoeducación. La psicoeducación es básicamente lo que estamos haciendo en este momento, aprendiendo qué es lo que tenemos, cómo lo estamos manejando, qué es lo que tomamos. Estas herramientas nos van a permitir en momentos de crisis tomar unas decisiones más acertadas porque sabemos manejar de pronto qué es lo que está pasando, ¿sí? Y aparte, pues los estilos de vida saludable. Con los estilos de vida saludable hago referencia a lo que es el ejercicio y la alimentación. Todo esto pues también es muy importante para mantener el equilibrio a nivel cerebral, a mantener pues una buena salud. Entonces, por eso quienes conocen Red Expresarte saben que el grupo de profesionales es un grupo variado en el que estoy yo como médica, está la doctora Juliana, también estamos con terapia ocupacional, también hay psicología, entonces a eso es como lo que se le apunta, ¿sí? Entonces esa es como la introducción que tenía pues para ustedes para contextualizarnos. Quisiera saber si alguno tiene alguna pregunta puntual aparte de las personas que de pronto diligenciaron el formulario. Pueden escribirme por el chat, hablar. Sí, vale, también recuerden que, bueno, en este momento todos tienen el micrófono en mute, o sea, lo tienen en mudo, entonces lo deben desactivar para poder hablar o escuchar o escribirnos por el chat. Eh, vale, Cristian nos pregunta por el chat, ¿los medicamentos pueden ser dependientes? Supongo que Bueno, se refiere a si la dependencia de los medicamentos. sí, esa es una pregunta súper interesante porque es muy frecuente y es digamos que casi un estigma también que se le tiene a la medicación. ¿Qué pasa? Para considerar que algo nos genera una dependencia es porque nos crea una necesidad, ¿cierto? Que es lo que pasa con las drogas, pero en el caso de los medicamentos psiquiátricos, en su mayoría no van a generar una dependencia. Lo que pasa es que apuntan a un bienestar a largo plazo, ¿sí? A una estabilidad, digamos, emocional, a una estabilidad psíquica. Mientras que una droga que causa dependencia es más del momento, ¿sí? De que yo me la tomo y en ese momento me genera un estado como de euforia o me regula el ánimo y me hace sentir bien o como yo espero pues sentirme, ¿sí? Pero adicional a eso, esas drogas también van a generar como una abstinencia y en general los medicamentos que utilizamos no, pero hay una salvedad que es el grupo de las benzodiazepinas, ¿sí? Lo que es el clonazepam, el lorazepam, todo eso, pues sí puede tener un riesgo de abuso, pero entonces para eso está el manejo del profesional. No quiere decir que cada persona que tome, digamos, clonazepam o lorazepam porque lo toma una vez, se va a volver una persona dependiente, no. Eso tiene unas indicaciones específicas en un momento, en un plazo corto de poquitos días, poquitas dosis, y pues el profesional es el encargado como de llevar todo esto para no generar una dependencia y pues también se selecciona a quién se le puede dar y a quién no. Vale, Valentina, Santiago Otero nos pregunta, ¿en qué momento el psiquiatra autoriza disminuir el medicamento? Y si es posible dejar el medicamento a largo plazo por decisión del psiquiatra. Bueno, mira, los tratamientos en general en psiquiatría son un poco largos, ¿sí? Los ajustes se van haciendo de acuerdo a la estabilidad y la evolución que tenga el paciente, ¿sí? Generalmente cuando se logra una estabilidad a largo plazo,
se puede intentar una disminución de la dosis, pero es algo muy controlado y es algo muy concertado con el psiquiatra que está llevando el caso o con el médico que le esté llevando el caso. Sí es posible, pero entonces es cuando ya hay una estabilidad y que está como prolongada en el tiempo. Generalmente estamos hablando como de años o por lo menos meses. Bueno, Cristian nos vuelve y también nos hace otra pregunta. Dice, si yo tomo un medicamento pero veo que no está funcionando, ¿o cómo me doy cuenta que funciona? Bueno, los medicamentos de los que estamos hablando en este caso tienen una particularidad, ¿sí? Y es que para darnos cuenta que nos están funcionando o no, generalmente tardan entre 3 semanas, 4 semanas, y ahí es donde empezamos a darnos cuenta si estamos funcionando o no. ¿Cómo nos damos cuenta? Por ejemplo, con los antidepresivos. Yo digo, no, pues es que yo estoy muy triste, ya yo aprendí a reconocer que es que no estoy durmiendo bien, no estoy comiendo bien, me siento como aburrido, sin esperanzas, ¿sí? Pero como yo ya reconozco estos síntomas con el pasar del tratamiento, entonces yo también empiezo a identificar si esos síntomas con los cuales yo inicié todavía están presentes con la misma intensidad, han mejorado o han empeorado. Entonces eso es una parte como de autoconocimiento muy importante y de estar monitorizándolo y estar dialogándolo con el médico tratante. ¿Yo puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Cristian, mira, en cuanto a la pregunta que hice por el chat de si, cómo se da uno cuenta si los medicamentos funcionan. El tema, digamos conmigo, siento que los medicamentos no hacen ningún efecto, me siento pues ni bien ni mal, me siento como ahí, como en la mitad, pero sin embargo seguía tomando los medicamentos, bueno, sigo tomando los medicamentos, pero en realidad no veo como que yo diga, wow, sí, he sentido un super cambio pues, y me he sentido súper mejor y ya no me dan crisis, ya no me dan altibajos, ni nada de eso. Entonces, o sea, ¿qué ¿Qué pasa o qué? procede? Bueno, pues entonces mirar, por ejemplo, las crisis, si te están dando con la misma frecuencia que te daban antes y con la misma intensidad antes de que iniciaras el tratamiento, ¿sí? Porque puede que no te la quiten del todo, pero te ayuden un poquito. Lo otro es, si tú definitivamente sientes que tu medicación no está funcionando, pues habrá que reajustar el tratamiento, ¿sí? Si ya le dimos el plazo de un mes larguito y no está funcionando, entonces podríamos intentar otros medicamentos. Y aparte apoyarnos de las terapias que les comenté ahorita. Como les decía, los medicamentos no son todos, son una gran parte muy importante, pero tenemos que ayudarnos con otras terapias. ¿Quedó contestada la respuesta, la pregunta, Cris? Mm, Sí, quedó contestado. Bueno, sí. Muchas Sa- gracias. Santi nos escribe por el chat, pero Santi, ¿tú quieres hacer la pregunta o quieres que la pregunte, la haga yo? Venga, ya le pregunto. Hágale, tranquilo. Doctora, lo que pasa es que yo llevo consumiendo hace muchos años la risperidona y, por ejemplo, en este momento ya el cuerpo como que no digiere de la misma forma que hacía al principio, no me hace el mismo efecto. Y entonces, por ejemplo, ya no duermo las mismas horas que dormía al principio, pero obviamente me siento bien, pero entonces hay que tener cuidado con alguna cosa, ¿ok? sí, pues si tú sientes que tu patrón de sueño se está alterando, que ya no estás durmiendo bien como lo hacías antes, la idea sí sería revalorar y mirar si hay que hacer algún ajuste a la dosis del medicamento que tienes o como tal al medicamento. Entonces sí hay que mirar qué está pasando con eso. Y si es normal que durante la terapia necesitemos algunos cambios. Gracias. Vale. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? Pues bueno, por el chat no tenemos más preguntas, pero si alguien no la quiere hacer, Bueno. puede quitarle el mute al micrófono y contamos. Vale. Entonces, Ay, yo quiero hacer la última, perdón. tranquilo. Yo como que me tomé esta reunión, lo siento. Mira, la última. Si uno deja de, digamos, como en el caso que yo le estaba diciendo ahorita, que si uno ve que no funcionan, bueno, de pronto eso lo nota uno, digámoslo así, que se siente en la mitad, y uno por decisión propia deja de tomar los medicamentos, deja ya de seguir el tratamiento, pero sin embargo sigue en contacto, digamos, con su psicólogo, sigue yendo con su psiquiatra, sigue teniendo como las terapias normales, pero medicamento cero, ¿qué consecuencias vienen?
¿O puede hacerle algo al organismo o en lo que, no sé? Bueno, mira, como te explicaba, generalmente tardan un tiempo en estabilizar las sustancias químicas, los neurotransmisores. Entonces, si los retiramos de una forma que es inadecuada, si los suspendemos bruscamente, sí podemos tener unas repercusiones y podemos caer en una crisis, ¿sí? Porque a veces tenemos un diagnóstico, nos estabilizamos y creemos que ya todo va a estar súper bien y no vamos a necesitar nada y no buscamos como la ayuda y no le comentamos a nuestro tratante que queremos suspender el medicamento y ahí es cuando vienen las crisis, ¿sí? Entonces, lo ideal es que no se suspenda abruptamente el tratamiento. Generalmente estos medicamentos tienen unos protocolos para desmontarlos y pues mirar qué está pasando, ¿cierto? Porque si tú lo que sientes es que no te está sirviendo, entonces hay que buscar un medicamento que se adapte a ti. No hay un medicamento perfecto, que no tenga reacciones, que todo vaya a ser súper bien, pero la idea sí es tratar el que mejor se adapte para ti. Yo tengo otra pregunta. Señor, Eh, a ver, eh, a veces se me acaba el medicamento y se me hace imposible más o menos por 3 días volver a reclamar el medicamento porque se acaba ya en donde no lo dan, en la farmacia. Entonces, ¿usted qué recomendaciones me da para que esos 3 días no sean tan tediosos y como que hacer algo para yo calmar mi ansiedad tranquilo, para no entrar en una crisis? O bueno, tomar algún líquido, o yo qué sé. Bueno, mira, Santi, lo ideal es que siempre estemos como con la prevención de contar la reserva del medicamento, ¿cierto? De pedir como la citica antes y no estar como de afán porque ya se nos va a acabar. Eso es una. La recomendación es la prevención a que no se nos vaya a acabar el medicamento. Lo otro, pues ya es como con la parte que hemos hecho de meditación, todo eso que nos ayuda pues a manejar el control de impulso, el control de estrés. Ayer en la charla pues nos daban un poquito, no sé si tuviste la oportunidad de estar, cómo controlar un poquito la rabia en esos momentos en que nos enfrentamos a situaciones que de pronto nos pueden descompensar. Esas estrategias pueden servir, pero no van a reemplazar como tal todo la terapia del medicamento, pero te puedes apoyar de ellas incluso tomando el medicamento. Ok, Sí. una última pregunta y qué pena. ¿Qué consecuencias hay de yo mezclar los medicamentos con Coca-Cola o con algún derivado de las gaseosas? Bueno, lo que pasa es que las sustancias como la cafeína, el azúcar, son sustancias que van a generar, digamos, pueden generar, no necesariamente, pero pueden generar estados de ansiedad, de euforia, todo eso. Entonces, pues lo ideal es que si somos personas que tendemos a ser como impulsivas, a ser unas personas como, digamos, nerviosas o ansiosas, lo ideal sería retirar estos alimentos de la dieta, porque pues nos están perjudicando. Entonces, ahí estaríamos interviniendo lo que son los estilos de vida que les comentaba ahorita, porque esto es algo integral, no solo es tomarnos un medicamento, sino seguir un buen estilo de vida que nos permita estar saludables y que nos evite como las crisis, Gracias. ¿vale? Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Pues vale, en el chat no veo, no tenemos más Bueno, preguntas. dale. Entonces voy a dar respuesta como a algunas preguntas que nos enviaron pues de forma virtual. Entonces la primera pregunta que nos hicieron fue que si la enfermedad era para toda la vida y si los medicamentos iban a curar la enfermedad. Entonces yo creo que parte de esta pregunta ya está un poquito contestada, pero vamos a reforzarlo. Y es, si a mí me hacen un diagnóstico, yo quedo con ese diagnóstico, ¿cierto? Digamos un trastorno afectivo bipolar, pues yo ya soy bipolar, ¿sí? Que yo sea bipolar no significa que yo siempre esté en crisis. Yo puedo ser bipolar y tener una crisis, la última crisis hace 10 años y estar súper bien y trabajar súper bien. Entonces los medicamentos me van a ayudar a estar estable y algunas veces en crisis van a tener que ajustarse. Algunas personas pueden llegar a dejar en la medicación, pero es un trabajo, digamos que arduo, de mucho empeño, de un equipo multidisciplinario. Entonces, sí se puede lograr, pero bajo unas condiciones especiales, suspender la medicación. No se nos va a quitar el trastorno que tenemos, pero pues podemos como mirar otras formas de llevarlo. Entonces, esa es como la primera pregunta que nos habían hecho. Otra pregunta era, ¿qué hacer si mi medicamento me sube de peso? Entonces,
Lo primero es mirar si la dosis del medicamento que tengo, pues hablar con mi médico tratante si es la adecuada. Entonces, si este medicamento se puede bajar la dosis o si es definitivamente la dosis que necesito, si este medicamento se puede cambiar. Yo sé que a muchos les ha pasado que han tenido que pasar por varios medicamentos antes de lograr una estabilidad. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta antes de cambiar el medicamento, pero puede ser una posibilidad. Lo otro que es súper importante y siempre se los voy a reforzar es el estilo de vida. Entonces, no es solamente como, ay, bueno, yo estoy tomando un medicamento que me hace subir de peso y eso justifica todo, no. Entonces, el autocuidado, los estilos de vida, el ejercicio, la alimentación, comer bien, frutas, verduras, bajos en grasas, bajo azúcar. Entonces, apoyarnos como también de esas otras estrategias. Y lo otro es importante mirar si estoy subiendo de peso por mi medicamento o si de pronto estoy generando un poquito de ansiedad y eso es lo que me está llevando a comer más. Pero entonces lo más importante es que dialoguemos con nuestro médico tratante para ver qué es lo que está pasando y que nos den alternativas, ¿cierto? Como las que yo les acabo de plantear. Otra pregunta es básicamente si el medicamento me podría producir problemas a nivel sexual y en este caso en específico estaba relacionado con el uso de medicamentos como la fluoxetina, la fluoxamina, pues antidepresivos, ¿sí? Esto puede llegar a suceder con muchos de los medicamentos que se toman. Eso se llama una reacción adversa, o sea que el medicamento está teniendo un efecto no deseado en nosotros y es algo que podría pasar y esto digamos que pasa con cierta frecuencia. Generalmente los hombres se encuentran más afectados. ¿Qué puedo hacer? Entonces tengo digamos que varias opciones. Una opción es cambiar el medicamento de acuerdo a la estabilidad y lo que yo ya haya pasado y lo que yo ya he probado, ¿cierto? La otra opción que ha funcionado mucho es tratar de bajar la dosis, pero concertado con el médico hasta la mínima necesaria y se ve que con esto mejoran bastante. Hay otra opción de utilizar terapias como ayudantes, otra medicación, o sea, agregarle otro medicamento que de pronto pueda influir en esta parte y ayudarme un poquito con el deseo sexual o como tal con el orgasmo. Entonces, hay alternativas. La idea no es como que nos sesguemos, digamos, es que el medicamento me cayó mal, no tengo solución, lo suspendo y chao. No, la idea es buscar alternativas como las que les estoy planteando. Esas fueron como las preguntas. Y en cuanto a los mitos o verdades, alguna persona me puso que dañaban los riñones, entonces que había escuchado ese mito, ¿sí? Generalmente estos medicamentos que utilizamos en trastornos mentales no es que dañen los riñones, sí tienen un riesgo cardiovascular, o sea, que el colesterol, que el azúcar, que se puede ver alterado porque a pesar de que actúan principalmente en el cerebro, también pues el medicamento se distribuye por todo el cuerpo y va a tener otros efectos. Entonces, pero el dañar los riñones no es uno de ellos. Lo que puede suceder es que a veces las personas por otras razones tienen daño en los riñones y hay que ajustar la medicación a esto, ¿sí? Y lo otro fue que producían reacciones orgánicas. Entonces, lo que yo les digo, sí puede pasar, pero también hay alternativas para manejarlo, sobre todo con estilos de vida y el ajuste de dosis y el seguimiento que debemos tener de nuestro tratamiento. Entonces, eso es como lo que tenía para comentarles el día de hoy. No sé si tienen alguna otra duda, algo más que les gustaría saber. Yo tengo dos últimas. Señor. La primera, pues eso yo creo que ya se contestó, pero quiero como tenerla bien clara. Si digamos uno empieza a tener una dieta, digamos en mi caso, yo empecé pues ya a entrenar, pues hago ejercicio 2 horas diarias en la mañana, ya estoy empezando a comer más saludable, verdura, evitar como tanta grasa, harina, lácteos, todo eso, bueno, en fin, como una dieta, digamos ahí, así. Si yo con ese estilo de vida, de comida saludable, de estar, digamos, como en tranquilidad, en paz, de buscar cosas por hacer, de buscar como mi proyecto, bueno, como sentirme bien conmigo mismo, eso ayuda a que las crisis, eh, pues ya no hayan crisis, pero sigue siendo necesario tomar el medicamento
O yo puedo reemplazar, digamos, lo que hace el medicamento lo puedo reemplazar con esta dieta, con la vida saludable, con buscar cosas que me tranquilicen, con que es que si entré en crisis voy a tomar una ducha de agua fría y luego voy a ir a caminar para respirar y que me calme, cosas. O sea, ¿puedo reemplazar o no? No es que vaya a reemplazarlo, no lo va a reemplazar como tal, pero sí te va a ayudar a tener una mayor estabilidad de tu trastorno. Lo que puede pasar es lo que yo te digo, dependiendo de los diagnósticos, ¿cierto? A veces puede pasar que la persona reciba terapia 2 años, 5 años continua y se ayude de las otras que les comentaba y que se pueda disminuir la dosis y en casos extraordinarios pues se puede llegar a suspender la medicación, pero no es como, ay, bueno, yo ya aprendí a meditar y aprendí a hacer esto y ya estoy saludable, entonces voy a suspenderlo, no. Es como un proceso largo, ¿cierto? También pues en compañía con psicología, todo eso. Se podría lograr que en algún momento yo logre estar sin medicamentos y manejar más con la terapia psicológica, con el manejo del estrés, todo pues lo que tratamos como de nosotros de manejar en el grupo de apoyo, puede llegar a pasar, pero no es como que yo tomo la decisión sola de ya estoy bien y voy a suspender el manejo porque eso lo reemplaza, no. ¿Sí? Perfecto, gracias. Y la otra. Eh, Perdón. sí, me Yo gustaría dar una puntualidad. Cuéntanos. Bueno, como ya mi compañera Valentina, la doctora Valentina, pues había comentado desde el principio, me gustaría puntualizar que recordemos que todas las enfermedades mentales crónicas o agudas, y pues llámese del grupo del estado de alteraciones del estado del ánimo, como la depresión, el trastorno afectivo bipolar, llámese trastornos de ansiedad, llámese trastornos del pensamiento como la esquizofrenia o los trastornos de la personalidad, parten del hecho de que tienen una interacción de muchos factores, tanto ambientales como genéticos, epigenéticos, que finalmente lo que hacen es alterar una transmisión a nivel cerebral de los neurotransmisores que mi compañera habló, ¿sí? Entonces quiero puntualizarle a Camilo Orozco que estamos hablando de algo biológico, ¿sí? O sea, es algo que se da químicamente en el cerebro. Entonces, lo que se hace con los medicamentos es intentar o disminuir un neurotransmisor o tal vez aumentándolo dependiendo de la enfermedad que estemos hablando, ¿sí? Entonces, la terapia farmacológica obviamente siempre va a ser un pilar fundamental. Lo que tú estás haciendo está excelente, excelente porque es buscar otras alternativas no farmacológicas que puedan ayudarte pues a atenuar o a generar algo que llamamos en medicina que es digamos, un estado depresivo en resolución. En resolución quiere decir que sí, tú tienes el diagnóstico de trastorno depresivo, pero está atenuado, por decirlo así, está controlado, ¿cierto? Entonces, lo que tú estás haciendo está excelente. Me llama la atención que a pesar de pues que has tenido medidas que tú mismo has tomado, que son, por ejemplo, hacer ejercicio, cambiar tu dieta, te has adecuado además al tratamiento farmacológico que te ha dado tu médico general o tu médico psiquiatra, pues tu médico tratante, tú dices que no has logrado conseguir una resolución completa de la enfermedad. Me parece que es algo pues que debes platicarlo con tu médico tratante para buscar qué es lo que está pasando. Si es un ajuste de las dosis de los fármacos o si falta algo más. Recordemos que también existe la psicoterapia, no solo es la farmacoterapia, sino también existe la psicoterapia. Es su objetivo Silvana. principal, ¿sí? Vale, no, ya nos quedan unos 30 segundos antes de que se nos acabe el tiempo y pues, Ya, ok, pues qué pena cortarte tan feo, pero realmente nos sacan de la sala disparados y nos quedan como menos de 20 segundos. Entonces, pues quería aprovechar y dar las gracias a Valentina por la charla de hoy. Tenemos el enlace donde están las preguntas que las pueden seguir haciendo por el grupo y pues podemos resolverlas en otro momento también o internamente también con el grupo de apoyo. Y creo que ya en este momento se va a colgar en Bueno, cualquier gracias. instante. Nos vemos en 15 días para seguir Adiós. resolviendo las dudas. A Valen también le